Muy bien, en una economía realmente dinámica como la que tiene la Argentina, uno de los productos también que han empezado a escasear es el combustible, ¿no? En todo nuestro país, de norte a sur y de este a oeste. Allí se han especulado con un montón de situaciones y tratando de explicar lo inexplicable, ¿no? Y hay un componente político que indudablemente en esta área también trasciende. El tema es, bueno, el costo que empezamos a tener los argentinos a partir de este faltante por el tema de los costos reales en el precio del producto. Y claro, han empezado a circular ya hace días respecto a esta situación, algunas situaciones y títulos y titulares en los diarios respecto a esta cuestión. Falta de combustible en Rosario, el gran problema es el precio fijado. Desde la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior aclararon que el problema es el congelamiento de precios. Este es uno de los títulos que se veían. Vamos a ver la próxima placa. Bueno, la agencia News Agency dice falta combustible en estaciones de servicio en la Argentina. Bueno, acá hay una radiografía de cómo nos ven respecto a lo que pasaba. Otra de las cuestiones que tiene que ver con el transporte, ¿no? Afectación directa por el faltante de combustible. Transportistas de granos han alertado sobre distorsiones en el mercado de gasoil. Tras la devaluación, los empresarios del sector camionero han afirmado que la suba del dólar oficial ha provocado una pérdida de referencia en los precios y una agudización en la escasez de insumos necesarios para la actividad. Esto se ha profundizado mucho en el interior, ¿no? Por cierto, donde las distancias son mucho más largas y allí se ha hecho muy difícil conseguir el combustible. Probablemente, y caemos en esta cuestión de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, allí no se ha sufrido de manera tan directa como lo ha sufrido el interior al faltante de producto. Y hay muchas razones esgrimidas respecto a esta cuestión. Y este problema, esta alerta, esta luz roja, está encendida ya hace mucho tiempo en la Argentina. Pero como todo, se maquilla la situación, el problema, y se continúa, debajo de la alfombra se guarda un tema de resolución de larga data, ¿no? Porque de este tema hemos hablado de manera casi continua en los últimos años en nuestro país. Algunas de las razones: la devaluación del 21% paso del dólar oficial y su impacto sobre el precio de los combustibles ha generado falta de insumos necesarios para transportistas de productos agropecuarios. En este marco, los empresarios del rubro temen que se repita la escasez de combustibles que ya sucedió el año pasado. Escasez de combustible, si ustedes lo buscan en redes sociales, aparece en los últimos 7 u 8 años en la Argentina de manera repetida y casi con el mismo patrón de lo que ha sucedido. Vamos a ver la próxima. Otros motivos: disminuyeron drásticamente los... Acá hay otro dato también, ¿no? Que no habla tanto habla de una cuestión más logística. Los arribos de producto a las instalaciones ubicadas allí en Punta Alta, al sur de la provincia de Buenos Aires, desde donde se realiza el bombeo por cañerías hacia los 3 complejos industriales mencionados. Este es otro factor que en menor medida, ha golpeado de manera directa a la situación de los combustibles en nuestro país. Otra de las cuestiones tiene que ver con la operación de la terminal con niveles extraordinariamente bajos. Se viene repitiendo desde varios meses atrás, producto de una caída en la producción de crudo de la cuenca neuquina, pero también debido al inicio, y acá hay otro detonante también, al inicio de operaciones de exportaciones de petróleo a Chile desde esa misma región. Esto también son factores que tienen que ver con el dato que nos golpea de manera directa con el faltante de combustible en nuestro país. Vamos a ver la próxima. Además, la prolongada situación de mal clima en el sur argentino, lo hemos reportado desde nuestro espacio, si bien previsible en esta época del año, dificulta los amarres en terminales de Caleta Olivia y otras, con lo cual el volumen de refuerzo de los crudos pesados a la cuenca neuquina proveniente de las provincias de Chubut y Santa Cruz se ve temporalmente limitado. Son factores que han ido detonando esta situación. Y como si fuera poco, armar la tormenta perfecta, estas últimas medidas económicas han impactado en el abastecimiento de los biocombustibles. Es un combo de los que cualquier gobierno quisiera estar fuera de allí a partir de esta situación planteada. Son varios los factores a analizar.
Y también cuando hablamos de esta cuestión siempre nos preguntamos qué es lo que pasa con los combustibles en otro de los aspectos que los gobiernos que están de turno, ¿no? El oficialismo que está en nuestro país en los últimos 8, 12, 15 años no se han ocupado de manera concreta y directa, que es el precio, el valor del combustible, ¿no? Es increíble, y ustedes lo deben reportar de manera cotidiana cuando viajan, ver el precio del litro de combustible, bueno, de manera discrecional, directa, con valores absolutamente distintos y sin encontrar la explicación. Nos tomamos la licencia de dialogar con Alejandro Di Palma. Él es coordinador de expendedores autoconvocados. Le preguntamos un poco para entender juntos este tema, ¿no? Respecto a esta política de precios que la Argentina no aplica hace tiempo. Si ellos tienen alguna explicación esgrimida, por lo menos de parte del oficialismo en los últimos años, respecto a este tema. De esto va a hablar él también respecto a la equidad de precios. ¿Qué pasa con ese tema de la equidad de precios en el combustible en nuestro país? Y también va a dar su parecer de los motivos de la escasez de combustible en esta etapa en nuestro país. Vamos a escucharlo. Nuestro país es un país de dimensiones continentales. Y acá se ha permitido, digamos, cambiar la política desde una política razonable de precios fijos en todo el país hacia la política, digamos, de la discrecionalidad absoluta. Una política que no tiene nada, digamos, que exhibe, como toda la política, la definición, digamos, o la decisión de la persona que está al frente y que toma, por algún motivo, una determinación. No hay ningún criterio, digamos, de distancia, ni logístico, ni nada. No hay más que una flagrante, digamos, demostración de que se trata de definiciones totalmente arbitrarias, y que por otro lado son muy gravosas. Vos sos de Córdoba, yo soy de Paraná, Entre Ríos. Nosotros en este momento estamos sosteniendo diferencias del orden del 21-22% respecto de AMBA, por ejemplo. Y si vos te corres hacia ciudades más menos visibles, la diferencia es mayor. Por eso te digo, a mí me parece que esta transferencia de recursos que se está haciendo desde estos lugares invisibles o lejanos de la capital federal hacia el lugar donde vos querés aplicar el subsidio, que evidentemente debe ser AMBA, me parece que es evidente y que es, digamos, abiertamente gravosa, digamos. Parece que cada vez está tomando dimensiones mayores. En todo caso, perseguir la equidad de desarrollo. ¿Está? Hay lugares hay lugares dentro del país que están subdesarrollados y otros que están desarrollados por encima del promedio del país. Entonces, buscar la equidad de ese desarrollo implica hacer administraciones o intervenciones políticas para fomentar el desarrollo. Lo que vemos que esto es todo lo contrario, un proceso, yo te diría, yo sé que esta palabra va a hacer ruido y me van a tildar de zurdos, pero esto es un proceso neocolonial, evidentemente. Es la extracción de los recursos naturales del interior del país y lo llevas hacia la metrópoli. Bueno, mira, siempre no, respecto lo que se dice es que los precios no son los precios que justifican, o sea que la imposibilidad de sostener estos precios se funda en esta necesidad con la que se definió este mercado de hidrocarburos en Argentina, que tiene que ver con esta necesidad sistemática de importar combustibles terminados. Es decir, vos tenés el petróleo y no tenés los recursos técnicos para destilarlo, porque te dicen que resulta que las destilerías aparentemente no serían las adecuadas para el petróleo que vos producís, o sea, una locura. Esto obliga a que vos tengas que comprar el combustible terminado fuera del país, es decir, que le tenés que dar a algunas petroleras acceso a esos dólares subsidiados para traer el combustible.
y con estos números que tenemos en el mercado interno no se arraiga. Pero estas son todas las explicaciones de no. Bueno, ahí está, ¿no? Explicando por ahí lo inexplicable en algunas cuestiones que tienen que ver con esto del combustible. Para cerrar, volvemos a insistir, ¿no? Estos temas que nosotros de esta señal hablamos de manera continua que tiene que ver con un federalismo en serio. Bueno, el combustible es uno de los esquemas más importantes de nuestro país, porque también desde allí se van definiendo el precio de los productos que consumimos los argentinos. Si no prestamos atención, señores políticos, de manera concreta, directa, lisa y llana a estos temas, bueno, de esto hay que ocuparse, ¿no? Porque el agravante, lo decía allí Di Palma, es, por ejemplo, una de las cuestiones. Desde el interior pagamos un 20-22% más caro el combustible que en el AMBA. Eso no puede pasar más, ¿no? La escasez de combustible, ¿dónde se nota? Lógicamente en el interior, donde las distancias son mucho más largas. Los perjudicados directos, bueno, somos nosotros aquí en el interior. Lo planteaba Di Palma, la escasez de combustible, lo pusimos en agenda. Esperemos que, bueno, nuestra generación política también, de manera directa, rápida, empiece a poner en agenda estos temas y encuentre una solución lo más pronto posible. Continuamos con más Bella Tarde, Argentinos.